Buenos Aires. Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo andan? ¿El gobierno tiene un plan de exterminio para los sectores más vulnerables de la República Argentina? Suena fuerte eso, ¿no? Porque me parece un montón. Pero si vamos analizando la realidad y viendo qué es lo que pasa con el colectivo de discapacidad, a la vez lo que está pasando con la suspensión del programa Remediar, nuestros queridos viejos, la situación del PAMI, las marchas de los jubilados que miércoles a miércoles son en vano porque no hay aumento, entonces podemos claramente inferir que sí. La crueldad de la crueldad, hablábamos el otro día con Martín Coan, o el ajuste del ajuste del ajuste pendiente y más motosierra. Desaparecen organismos del Estado importantes, como el INTI esta semana. La economía, lejos de remontar, está en niveles paupérrimos para el comercio y para la industria. Y obviamente todos los que saben de números dicen, no, pero el país va muy bien porque se apoya en el campo, se apoya en el sector minero. Y ahí va. El famoso derrame de Domingo Cavallo. ¿Cuándo derrama para la gente? Nunca. Con este programa nunca va a pasar. Ahora, deteniéndome más en la situación de lo que pasó ayer en la marcha en reclamo a el cumplimiento de la ley para el colectivo de discapacidad, el gobierno redobló la apuesta y lo que quiere es ir por ellos. Ya hay discapacitados que se están muriendo, no tienen tratamiento. Es muy increíble, fuerte y cruel ver cómo sus familiares reclaman y nada sucede de parte del gobierno. Insensibilidad absoluta. Veamos, por ejemplo, una gran luchadora, una mujer con los ovarios bien puestos, que está íntegra, aunque por dentro esté destruida. ¿Y por qué Valentina Bassi sigue? Lo hace por la gente, lo hace por sus familiares y porque sabe que lo peor es callarse. Incluir salud, que deben más de 6 meses. Las instituciones están quebrando, hay muchas instituciones que solo trabajan con incluir salud, están quebrando, están cerrando, las personas con discapacidad quedan a la deriva, que cumplan la ley de emergencia en discapacidad como se debe, y además que no metan ese artículo nefasto que quieren que apruebe el Senado, que es retroceder 30 años, romper con el nomenclador único, lo único que garantiza igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, lo único que garantiza que una persona que no tiene un mango pueda acceder a las mismas terapias que una persona que tiene la prepaga más cara. Eso lo garantiza el nomenclador único, liberarlo es letal. Nomenclador único, palabrita que vamos a estudiar y le vamos a prestar más atención. Que los que no tienen recursos estén, por lo menos se supone con la ley todavía en vigencia, en la misma posibilidad de tener un tratamiento y ser ayudados por el Estado, al igual que alguien que tiene una prepaga. Bueno, no están cumpliendo con los pagos. Incluso la nueva ley que se quiere mandar al Senado, y esperemos que los senadores no aprueben, Patito de la Vida y todos los que tienen que ver con ser aliades de la Libertad Avanza, puede ponerle las cosas aún peor. Aún peor. Marcha de discapacitados ayer miércoles junto a lo de los jubilados. Los sectores menos tenidos en cuenta y más postergados por el gobierno. Veamos qué les pasa cuando compartimos estas imágenes de ayer. El colega, amigo, Sergio en la calle, hablando con chicos en discapacidad. Se nos parte el alma. Son ellos los que se tienen que poner al frente de sus propias necesidades y reivindicaciones. Veamos. Necesitamos ayudar a esos chicos. Vos necesitas ayuda. Sí, ayuda para... Vos y tus compañeros. Sí, la compañera necesitamos ayuda porque es muy importante para ellos. Claro, para vos también. Y para mí, para Sandy, para Nano Seven, son capacitados a que seguir más adelante y bueno, a que flotar. Hay que seguir luchando. Sí, hay que luchar todo el día. Si yo te pido que le des un mensaje al presidente de la nación, con respeto, por supuesto, vos querés hablarle a la cámara, decile lo que vos quieras. Escuchame,
porque ojo que qué hace, porque estamos acá, somos capacitados. No vas así, mi rey, porque yo no quiero ver, porque es culpa tuya, no quiero ver acá. Eso porque es un mensaje para ellos. Así que... Gracias, Ezequiel. Gracias, chicos. Muchas gracias. Me planteé si estaba bien o mal mostrar este testimonio, pero por un lado ya es público en las redes y por otra parte tiene que ver con estar vinculándonos a esta situación del discurso libertario de la crueldad, que es que los propios implicados, que no debieran exponerse, empiezan a poner la cara para decirle a la sociedad lo que el gobierno nacional está haciendo. Iván Perchi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, fuertes las imágenes que acabamos de ver, Sí. sobre todo porque si no alcanza con el testimonio de padres, familiares y madres, ya tenemos testimonios de adultos que tienen una discapacidad, a quienes se les va a pedir a partir de este nuevo proyecto que todo el tiempo confirmen que tienen una discapacidad. Tremendo. No hay cosa más perversa que todo el tiempo alguien que tiene necesidad y tiene la ayuda del Estado supuestamente garantizada, ya no más, les digan, sí, yo certifico que soy discapacitado. Increíble. Sí, bueno, esto es una de las patas fundamentales de este nuevo proyecto que ingresó a través del Senado, ingresa también por la Cámara Alta por la mayoría que tiene el gobierno, entonces entienden que a través de la Cámara Alta puede tener una mejor vía. Pero bueno, una de las Veremos patas... qué pasa. Ahí hay una mayoría con volumen amplio para poder sacar lo que quieran. Sí. Ahora, esto interpela a todos los aliados, a todos los senadores de las provincias amigas del gobierno, para ver si efectivamente están para esto. Sí. Porque después tienen que poner la cara y dar la cara y decir lo que están votando. Sí, bueno, pero yendo un poco al trasfondo del proyecto, que es lo que vos mencionabas, Me interesa, a ver. busca, no sé si el proyecto busca garantizar, sino que es más bien la excusa que tiene el gobierno de auditar todas las pensiones por discapacidad y todas aquellas personas que tengan la pensión van a tener que revalidar Sí, ahora te su digo algo, condición esto de... ya pasó, Iván. Sí. Ya lo hicieron. Sí. Porque era la excusa perfecta. Y nosotros, ¿qué decíamos en el 24? Y fíjense si hay alguna irregularidad. Por supuesto que no bancamos al que se hace pasar por discapacitado y está cobrando una pensión, porque es retrucho, no corresponde. Pero además, una vez que ya está el marco y el universo, no puedes hacerle ratificar permanentemente a la gente total. su condición, porque no solo es perverso, sino que es una excusa para ver si pueden dejar a la gente sin el dinero. Sí, obvio, porque además uno de los puntos importantes en este sentido tiene que ver con que aquella persona que no revalide su CUD, le suspenden automáticamente la pensión. O sea, aquella persona que quizás no se entera, o no puede, o no sabe, o lo que sea, le van a suspender momentáneamente y automáticamente Es tremendo eso. la pensión. Es tremendo porque claramente es, si no volvés a ratificar tu condición, te quedás afuera. Sí. Bueno, otra de las cosas, yendo un poco también al proyecto en sí, tiene que ver con qué personas pueden llegar a percibir la pensión, ¿no? Teniendo en cuenta que la ley vigente entiende que todas las personas con deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales a largo plazo, aquellas que tengan el CUD, pueden tener la pensión. El nuevo proyecto dice que solo aquellas personas mayores de 70 con incapacidad de trabajar pueden recibirlo. ¿Y qué pasaría con la gente que no tiene esa edad? Bueno, es un... O sea, ¿así dice de una? Sí, busca que las personas... o sea, básicamente está empujando a las personas que tienen una incapacidad a que vayan a buscar trabajo para poder, no sé, suplir esta pensión, que, bueno, es de 330.000 pesos, no es que es una gran pensión, pero a las familias le termina ayudando. Sí, aparte, quiero decir que no se está cumpliendo actualmente con la situación de lo que tanto tira y afloja, ida y vuelta tuvo el año pasado, y que en relación a esto,
ese incumplimiento perverso del gobierno nacional determina que ya hay gente que la está pasando peor que nunca, que no tienen ninguna cobertura, que pierden sus tratamientos, Sí. pierden sus condiciones regulares en relación a lo que significa estar en un seguimiento con un médico. Sí, obvio. Los retrocesos son muy fuertes cuando hay alguien en tratamiento de discapacidad, como que involuciona, porque hay que estar todo el tiempo con la medicación y Sí. con los auxiliares que ayudan. Sí, ¿no? obvio. Entonces, esto ya viene pasando hace más de un año y ahora se suma a que frente a la nada, incluso medicaciones indispensables, dejan a la gente en condiciones ya de... Sí. Bueno, lo decían ayer, se están muriendo. Hola, ¿qué tal? Tener que decirlo cuesta, ¿no? Sí, obvio. No, además estamos hablando de que es una ley que fue ratificada el año pasado por ambas cámaras y que el gobierno, a pesar de la judicialización, está mirando para otro lado, para pagar la deuda que tiene con los prestadores principalmente, ¿no? Esto que escuchábamos recién de Valentina Bassi, Ok. que hablaba de los nomencladores, que es la plata que debe poner las obras sociales para sostener el gasto. ¿Y qué pasa con eso, entonces? No, buscan suspender el nomenclador único. Claro. Ahí está. Para que las familias empiecen a hacer cargo de los tratamientos de sus Bien. de aquella persona que sufre una discapacidad. Nosotros teníamos en idea, y probablemente en un ratito tengamos a Fernando Galarraga, el titular de Andís del gobierno de Alberto Fernández, donde claramente el Andís se fue constituyendo como tal en una idea de poder visibilizar más la problemática de la discapacidad y que a partir de Españolo y el 3% y la tragada de guita que era para el Andís y para los discapacitados, se fue deteriorando cada vez más. Entonces, si podemos hablar con él, seguramente va a ser una voz autorizada para que nos hable de este proyecto de ley, para que nos hable en relación a lo que está viendo ahora y en esta idea de exterminio lamentable. ¿Qué puede pasar si los senadores y los diputados se animan a votar esto que pide el gobierno, donde van a decir otra vez y hacerte creer por las redes sociales que está lleno de gente que cobra algo sobre discapacidad y que es trucho? Ahora, no limpien todo lo que está pendiente a la espera de que aparezcan los truchos. Saquen a los truchos, porque Claro. lo que dijo Iván recién, que este proyecto de ley lo que tiene es que hasta tanto no se pueda demostrar, marche preso, en la Sí. metáfora de no hay para nadie. No hay para nadie. Y algo que rescato del programa de Ari Lijalade en el Destape, Sí. que hacían un paralelismo muy, muy interesante, que habla cómo el mismo gobierno de Javier Milei para la AFIP promueve la ley de inocencia fiscal, que es sos inocente Hasta que se demuestre lo contrario. hasta que se demuestre lo contrario. En este caso es totalmente lo contrario. Claro. Es sos culpable Sí. hasta que demuestres que sos inocente. O no sos discapacitado hasta que Bueno, puedas claro. demostrar que lo sos. Exactamente. ¿Vale? Bueno, Crestita, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes para hoy, querido operador. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Iván? Muy bien, buenas tardes. Bueno, muy bien. ¿Vino en moto? Sí, por supuesto, ya. Sí, está día de hermosa la moto para- jornada. ya. Tenemos un programa muy ambicioso Lo porque sé, me lo dicen que ya anda por algún pasillo de Radio Urbana Buenos Aires el señor Lucas Tresca. Eso dicen. ¿Eh? Dicen que lo contrataron para que este programa alguien lo vea. Así que vamos a estar en esa situación. Como estoy a la espera de ese telefónico que no se produce y tenemos años de radio en vivo, vamos a una sugerencia de un tema musical Vamos. dedicado al señor Lucas Tresca, que le gustan los redonditos de ricota, preso en mi ciudad. No, ojalá que no le pase. Y muy bien la producción, que no baja los brazos. Fernando Galarraga, ex director de Andís, está en diálogo con nosotros. Eduardo Román e Iván Perchik los saludan. Fernando, ¿cómo le va? Hola, ahora sí escucho bien, Iván y Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda?
Bien, todo bien. Bueno, Aquí, en hemos este hecho... contexto complejo para todos. Totalmente. Hemos hecho los primeros 20 minutos de inicio de tema, contando el proyecto del gobierno con esta nueva ley de discapacidad que va a enviar al Senado. Lo que pasó ayer en la marcha de jubilados y discapacitados, que podemos decir la marcha de la crueldad, ¿no? Porque es increíble lo que está pasando con los sectores más vulnerables. Pero quisiéramos reinterpretar un poquitito cuál es la letra chica de lo que el gobierno envía al Senado, Fernando. Mirá, para mí hay tres cosas muy importantes que no están expresadas ahí así, o sea, con total claridad, pero que tienen que ver con... La primera es que el gobierno se queda otra vez con la llave para suspender pensiones, cuando la gente no consiga los turnos para actualizar los turnos médicos y etcétera para actualizar los estudios y presentar la documentación. Entonces en 90 días te van a suspender las pensiones nuevamente, algo que habían hecho, que la justicia había frenado. Claro. Van a volver otra vez esas largas colas que presenciamos, con auditorías injustificadas e inaccesibles. Eso por un lado. A mí me gustaría remarcarlo esto, porque lo veníamos diciendo, y es esto de volver a explicarle a la gente que cuando se venzan esos certificados, otra vez todo el colectivo tiene que volver a ratificar su condición. Esto es así en el proyecto, No, ¿no? acá los van a llamar, los van a citar otra vez, vaya a saber por qué medios, si por carta documento, por como hicieron, Sí. para que vayan y demuestren con estudios médicos la condición que ellos interpretan de incapacidad laboral, que es el concepto que manejan en contra de todo lo que dice la Convención y Naciones Unidas y todo lo que se había conquistado, todo eso para atrás, no corre más, y ellos en 60 a 90 días tenés la obligación de ir y presentar lo que te pidan. Si no lo haces, que la mayoría no lo va a lograr porque no se va a enterar o no va a conseguir los turnos a tiempo para presentarse, Wow. el gobierno queda habilitado a darte la baja. Ahí está el tema, la mayoría o no se entera o no llega con los plazos, y ahí viene la baja. Exactamente, eso es lo que dice el proyecto. Ok. Está ladrando mi perro porque golpea la puerta. Sí, Cleo, ¿está ladrando Cleo? No, Cleo no ladra, Cleo es más buena. Esta es la compañera de Cleo que se llama Zula, que es nuestra mascota. Ok, bien. El segundo punto es que queda la atribución, el gobierno, de transferir a las provincias distintas prestaciones de acuerdo a su competencia. Ergo, educación y transporte. Es decir que esas prestaciones que hoy se cubren a través de PAMI, por ejemplo, bueno, fundamentalmente me refiero a las de Incluir Salud o a las que están en las obras sociales, Sí. van a pasar, por lo que dice el proyecto, a las jurisdicciones, de acuerdo a las competencias de sus jurisdicciones. Y tengamos en cuenta que salud, educación y transporte son competencias que dependen de las provincias, más allá de la incumbencia federal, son competencias provinciales. Por algo hay ministerios de educación, ministerios de transporte, ministerios de trabajo. El objetivo de esto es pasarle a las provincias, seguramente sin presupuesto, Claro. la obligación de hacer frente al sostenimiento de todas esas prestaciones. Ahí le pondría un nuevo título que tiene que ver con estrangulamiento, porque cuando se pasa algo a la jurisdicción de los gobernadores, pero los gobernadores tienen que sacar dinero de otro lado, y venimos escuchando gobernadores e intendentes que no dan más, porque se están haciendo cargo de situaciones que el gobierno nacional abandonó, es algo más, con lo cual otra vez gente va a quedar en el camino, ¿no? Exactamente, la situación ya con Incluir Salud, que tiene competencias compartidas entre provincia y nación, es que las provincias nunca llegaban. A mí me tocó administrar la ANDI durante casi 4 años, y donde uno de los temas candentes todo el tiempo era la situación con las provincias que no podían afrontar con la plata que estaba establecida, Sí. las obligaciones, y había que socorrerlas de forma
Urgente. permanente Claro. y sistemática. Claro. Imagínense si le pasan ahora las obligaciones, no solo las que correspondían incluir salud, sino todas las que... Pero en ese momento existía la voluntad política de socorrer. Ahora existe la por voluntad supuesto, política sí. de no hacer nada. Exactamente, ahora la voluntad de hoy es la destrucción del sistema, es olvidarse de la gente, es que Fernando, el Estado ya no importa. Iván lo saluda. ¿Qué tal, Fernando? Hola. Buenas tardes. Sí. Le quiero consultar acerca de las prestaciones de los servicios. ¿Cómo va a impactar este recorte justamente en las obras sociales y, bueno, en aquellas organizaciones que prestan servicios? Bueno, y ahí viene el tercer punto que yo les decía, le hablaba de tres, lo que pasa con las pensiones, lo que pasa con esta transferencia a las provincias y lo que pasa con el nomenclador nacional, lo que prevén para el nomenclador nacional, Claro. que es la desregulación, es decir, se elimina el valor que se establece a través del nomenclador para todas las prestaciones, el valor único para todas las prestaciones, y ahí se va a construir una desigualdad gigante, y los prestadores van a negociar en obvia inferioridad de condiciones con los organismos obligados, es decir, PAMI, incluir las obras sociales, las prepagas, y van a disminuir la calidad de las prestaciones, mucha gente se va a ir del sistema, porque ya se pagan precios que son muy bajos por las prestaciones, imagínense en este contexto, Claro. que no va a haber ningún mínimo, y obviamente para mí esto es un artículo a la medida de lo que piden las prepagas, que son las que siempre patalean por tener que afrontar el costo que para ellos implica la discapacidad. Estamos dialogando con Fernando Galarraga, exdirector de Andis, un organismo que, tengo entendido, se creó o se terminó de estructurar justamente bajo su dirección, ¿no? Sí, el organismo se creó en la gestión de Macri, de Mauricio Macri, Sí. pero cuando nosotros nos hicimos cargo en 2020 era un organismo que prácticamente no había avanzado con su organización interna, con el cumplimiento de sus atribuciones. La verdad que era una cáscara vacía. Hubo que hacer mucho en este sentido y hay que reiterar que es el organismo que luego estuvo Españolo, el organismo de la cometa del 3%, el organismo que se quedó con el dinero de los discapacitados para vaya a saber qué en relación a todo ese escándalo que ya tiene una cuestión judicial. Así como se veía que siempre se necesita más dinero para cualquier cosa, y esto pasaba también en el gobierno anterior, sin embargo, por lo menos funcionaba, ¿no? Esta es la cuestión. Funcionaba. Usted lo hizo funcionar. Bueno, muchas gracias. Sí, no yo solo, hicimos un equipo importante de trabajo y sobre todo pusimos en la agenda pública el tema de la discapacidad, que es una temática muy invisible en general. Nosotros buscamos primero articular con todo el Estado, porque la discapacidad no es un tema que depende de un solo organismo, hay que meter la cuestión de la discapacidad en todas las áreas para que en cualquier política pública se contemple al colectivo de las personas con discapacidad. Si vos construís casas, tenés que pensar cómo esa política va a alcanzar a las personas con discapacidad. Si vos disponés de una campaña de vacunación, tenés que establecer cómo se va a informar y cómo se va a aplicar las vacunas por ahí a niños, a niñas que no tienen la tolerancia o tienen dificultad para entender el proceso en lo que van a participar. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ser anticipadas y previstas en cualquier área de trabajo. La ANDIS, nosotros la estábamos convirtiendo en la rueda de auxilio, en el apoyo indispensable para cualquier organismo público para ejecutar sus políticas públicas, también con perspectiva de discapacidad, además de nuestras propias competencias. Claro. Lamentablemente, hoy estamos asistiendo a un retroceso. Ya hace 2 años que la ANDIS dejó de cumplir todas esas obligaciones, mucho menos ahora que está en el Ministerio de Salud,
y temas que hacen a la inclusión real de las personas con discapacidad, como trabajo, educación, accesibilidad, campañas de sensibilización, tomas de conciencia. Dejaron todas de existir. Todo ha desaparecido. Bien. Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación de una entrevista que mañana vamos a leer en nuestro portal lanoticiaweb.com.ar. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, buenas tardes y un abrazo para ustedes. Bueno, vamos a salir de este bloque que ha sido denso, pero muy, muy completo. Muy bien Iván, muy bien los chicos. Y después de la tanda, nos vamos a meter en el humor político, en el debut en letra chica del señor Lucas Tresca. Falta nada. Y ustedes saben que Colapinto va a correr en Buenos Aires, en la República Argentina, el fin de semana. ¿Lo tienen claro? Lo va a explicar en un ratito, nada más ni nada menos que Pía López, haciendo otro debut acá, una periodista deportiva en letra chica que no para de crecer. Crestita, querido, tanda y vamos con Luquitas, dale. Urbana Buenos Aires, la emoción a flor de piel.